Antes de contarles cuáles van a ser los dos grandes temas y quiénes son los expositores de este encuentro, le vamos a pedir a Fabián Fay, director de CIVIC, que se acerque para decir unas palabras y darles la bienvenida. Muchas gracias. Bueno, gracias Florencia, gracias a todos por estar. La idea, como siempre, es en este evento agasajarlos y tener un rato para compartir, mostrarle algunas de las cosas que hacemos en el laboratorio, que siempre nos gusta estar buscando nuevos horizontes, nuevas tecnologías, y la idea es poder compartirlas para que ustedes se lleven a sus laboratorios estas nuevas cosas que se pueden hacer. Estamos terminando otro año, este creo que es el encuentro número 16, empezó, si yo mal no recuerdo, en el 2010 esto, y siempre fue creciendo en cantidad de gente. El público sí se va renovando, porque evidentemente el tiempo pasa, pero siempre la idea es que se puedan mostrar algunas cosas nuevas que van a ser probablemente utilizadas cada vez con más frecuencia en el futuro, que hoy a lo mejor forman parte de esa frontera que existe entre lo de uso cotidiano y de lo que está relacionado más con investigación de aplicaciones clínicas para resolver problemas de pacientes. Así que, sin más, de nuevo agradecerles a todos que estén acá y espero puedan disfrutar de las charlas que preparamos. Muchas gracias. Bien, vamos a dar comienzo entonces al encuentro científico CIVIC. Ustedes tienen, por supuesto, en el cronograma los temas. Vamos a arrancar con los avances en el diagnóstico de alergias, un tema súper vigente, el análisis molecular multiplex. Van a disertar la bioquímica Florencia Fernández y el bioquímico Franco de Lepialle. Ellos son de CIVIC Laboratorios. Y vamos a comenzar con Franco, a quien le damos la bienvenida en esta jornada. Después, como les dije, están abiertas las preguntas, los micrófonos para sacarse todas las dudas. Los dejo con Franco. Bueno, gracias Florencia por la presentación. Muy buenas tardes a todos. Bueno, vamos a dar inicio a esta primera charla, que como dijo Florencia es el avance en el diagnóstico de las alergias, donde vamos a explicar lo que es el análisis molecular multiplex. Bueno, esto es el temario que vamos a desarrollar en la charla de hoy. Yo voy a hacer una primera parte donde voy a dar una introducción teórica sobre las definiciones de hipersensibilidad, alergias, la fisiopatogenia de la enfermedad. Después voy a comentar un poquito las pruebas diagnósticas más utilizadas, ya sea tanto in vivo y in vitro, para ya así luego a mitad de la charla y sobre el final darle más importancia a todo lo que es la metodología multiplex o molecular y el test de Alex 2, que es el que tenemos disponible en CIVIC desde el mes de septiembre. Bueno, primero tendríamos que definir o entender qué es una reacción de hipersensibilidad, que como dice la definición, sabemos que es una respuesta indeseable, incómoda, se puede generar de manera abrupta, donde hay una sobreexposición de la respuesta inmune. Esa respuesta inmune o el estímulo que produce eso puede ser de origen exógeno o endógeno. Cuando hablamos de origen endógeno, eso va a ser toda la parte que se conoce como autoinmunidad, mientras que si el estímulo es de parte exógena, va a estar el grupo de las alergias. Hay una primera clasificación de esas reacciones de hipersensibilidad que se dio en el año 1963, que las agrupaba en 4 tipos, las de tipo 1, 2 y 3, que eran consideradas de respuesta inmediata y iban a estar mediadas por anticuerpos, y las de tipo 4, que generalmente se veían con una manifestación clínica más retardada y iban a estar mediadas por células. Toda esta clasificación, de acuerdo a los avances tecnológicos, los nuevos algoritmos diagnósticos y en conjunto, bueno, con la nomenclatura de las enfermedades y las reacciones de hipersensibilidad, la Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica está todo el tiempo en constante revisión para que la nomenclatura esté adecuada a todas las metodologías actuales. En este paper de posición, que fue revisado y publicado en el 2023, hicieron una actualización en esta clasificación que acabo de comentar de los 4 tipos de reacciones de hipersensibilidad,
porque se vio que, bueno, esa clasificación, si bien sigue vigente y era con un criterio más sintomatológico o fenotípico, no se explicaban muchas otras reacciones, porque, bueno, ahora les voy a comentar que no solo está involucrado anticuerpos, sino, bueno, evidentemente todo un conjunto de moléculas, interleuquinas y toda una serie celular de células como células B y células T, y había muchos fenómenos de superposición, entonces adoptaron una nueva clasificación que es reciente del 2023, donde solamente, muy resumido y a grandes rasgos, le voy a comentar, bueno, van a estar las reacciones mediadas por anticuerpo, que es el primer cuadro, que va a estar la de tipo 1, 2 y 3. La de tipo 1, el anticuerpo interveniente es de clase IgG, y ese va a ser el responsable de las alergias. El de tipo 2 van también involucrados anticuerpos, pero de clase IgG-IgM, y son procesos que ocurren por citotoxicidad. El de tipo 3, que se va a dar también mediado por anticuerpos, pero el mecanismo de acción va a ser mediante inmunocomplejos. Después tenemos la de tipo 4, que de acuerdo a la respuesta inmune involucrada, ya sea T helper 1, 2 y 3, o a nivel de células T, se va a diferenciar en A o B o C. Y por último están las dependientes las de tipo 5, 6 y 7, que acá ya van a estar involucradas las de tipo 5, el sistema epitelial, una disfunción de la barrera epitelial, en el 6 una disfunción de la respuesta inmune, que puede ser por algún problema de tipo metabólico, y la de tipo 7 ya es un contacto directo con algún agente químico y que se produce el proceso de hipersensibilidad. Hoy en esta charla nos vamos a abocar al detalle de la hipersensibilidad de tipo 1, que es la que se observa en los procesos alérgicos. Bueno, la hipersensibilidad de tipo 1 se caracteriza por dos fases. Hay una fase de sensibilización, que es donde se va a dar la primera exposición con el alergeno. Bueno, los sitios de exposición, ya sabemos que puede ser la piel, el intestino o el pulmón. Esa primera interacción, bueno, va a estar el sistema inmune y toda la parte de las células presentadoras de antígenos, como ser la célula dendrítica, que sensa ese alergeno, lo procesa y se lo va a presentar a la célula T naive o virgen. Esa va a diferenciar, va a ser una respuesta de T helper tipo 2, pero bueno, esto no ocurre independiente, sino que a su vez las demás células, como la dendrítica y las otras presentadoras de antígenos, van a estar simultáneamente produciendo citoquinas e interleuquinas, que van a favorecer a largo plazo todo lo que es el proceso inflamatorio. A su vez, las células helper foliculares van a presentarle esta proteína antigénica o alergénica, en este caso, a la célula B para que madure y se transforme en célula plasmática y empiece a hacer esa secreción de la IgE específica contra ese alergeno. Hay que tener en cuenta que los mastocitos y basófilos, sobre todo, tienen receptores de alta afinidad para la IgE, entonces se van a empezar a sensibilizar y se le va a unir a sus membranas esa IgE específica generada por la célula plasmática. Esa es una primera etapa, la fase de sensibilización. Ahora, la fase efectora, si hay exposiciones subsecuentes al alergeno y repetido, se va directamente a la proteína antigénica alergénica, va a unirse a los inmunoglobulinas E específicas que ya se produjeron en la fase de sensibilización. Y si se da ese entrecruzamiento, porque se une a los anticuerpos que están en las células, como los mastocitos y los basófilos, se produce la desgranulación. Y eso es lo que produce todos los síntomas alérgicos, como es el incremento de la permeabilidad vascular, la producción de moco, también se ve todo lo que es un aumento del reclutamiento celular. Entonces, una vez visto todas estas definiciones, ya sea lo que es hipersensibilidad, todos los mecanismos involucrados y las proteínas y demás, vamos a tener una definición global de lo que es la alergia, que como dice ahí es una reacción anormal a estímulos externos, sería la definición de hipersensibilidad, pero a su vez tiene que estar asociado a una respuesta mediada por anticuerpos, células inmunes, otros tejidos que impulsan toda la respuesta, y siempre con la evidencia de alguna sintomatología clínica. Generalmente son síntomas respiratorios, cutáneos, oculares, gastrointestinales. Hay un cuadro que es la anafilaxia, que sería el caso más extremo, que es una reacción alérgica sistémica grave, que sea generalmente de inicio rápido y potencialmente fatal.
Y esto por último, para la parte teórica muy breve, está lo que se conoce marcha atópica, que es cómo va evolucionando los diferentes cuadros alérgicos desde el nacimiento hasta que vamos creciendo. Obviamente que lo primero que se ve es la dermatitis atópica, que está relacionado con alguna predisposición genética o factores ambientales. Una vez que se produce esa dermatitis y toda esa lesión en la piel, favorece a que se siga exponiendo a esos alergenos y que, bueno, una vez que se activa toda esa respuesta que conté anteriormente, todas las células se distribuyan por otras partes del cuerpo, como ser intestino, como dijimos, pulmón y a nivel nasal. Y se van dando los otros fenómenos que son a nivel que uno va creciendo, la alergia alimentaria, la asma alérgica y la rinitis. Es muy importante, como dice abajo, tener en cuenta que la detección temprana en los recién nacidos y un buen diagnóstico y una buena terapéutica, como fortalecer las barreras epiteliales con piel hidratada o la microbiota, evitar el alergeno que está causando sensibilización, o una inmunoterapia específica. En el caso que esté bien tratada, puede tratar de que no se siga progresando los otros cuadros clínicos de alergia o que los síntomas sean más leves. Como dice ahí, el desarrollo de las otras patologías, como ser la alergia, el asma o la rinitis, se va a correlacionar con la gravedad inicial de la dermatitis atópica, que es lo primero que se ve. Bueno, ahora sí vamos más a lo que está direccionada la charla, que son las pruebas diagnósticas que tenemos para el diagnóstico de alergia. Tenemos diferentes niveles, que es el clásico tradicional, que en el primer nivel se hace, en el consultorio del médico, el alergista hace un interrogatorio, una anamnesis, un diagnóstico clínico y puede hacer las pruebas cutáneas. Un segundo nivel, cuando ya pasa un dosaje de las inmunoglobulinas específicas, que se pueden usar extractos completos, y ahora vamos a ver qué ventajas o desventajas tienen. Un tercer nivel, que ya sería estos alergenos IG específicos recombinantes, que son los que tienen la metodología del test de Alex que tenemos en el laboratorio. Y ya un cuarto nivel, cuando hay que caracterizar a algún paciente que tiene alguna alergia o una sensibilización a varios alergenos y se complica la clasificación, podrían ser unas pruebas como un test de activación de basófilo. Pero eso ya sería una última etapa que no está recomendado en todos los pacientes. Y lo que es importante es esto, que a pesar de que hay que hacer un uso racional de esas pruebas validadas, y el diagnóstico no solo se va a basar en una prueba de laboratorio, sino en la presencia de síntomas clínicos. Bueno, este es también un paper, un documento de la Organización Mundial de Alergia que estandariza y estipula todos los que son las pruebas diagnósticas para el dosaje de IgE y las pruebas más relevantes con las ventajas y desventajas que tiene cada una para su buena aplicación. Esto de forma muy concisa, solo después me voy a tener en la prueba. Tenemos pruebas in vivo, que son las pruebas cutáneas, como la prueba cutánea por punción, que es conocida la más difundida, que es el prick test, sino hasta la intradérmica y la del parche. Y después hay in vitro, que es el dosaje de IgE total, el dosaje de las inmunoglobulinas específicas y, como comenté, el test de activación de basófilo. Acá solamente, la prueba cutánea, que es en el primer nivel, que lo puede hacer el médico en el consultorio, que es la del prick test. Lo que vamos a hacer es evidenciar la presencia de esa inmunoglobulina específica que está unida al mastocito a nivel de la dermis, mediante la inoculación directamente del alergeno. Lo que se va a ver es la evidencia de una roncha o un eritema. Y como dice, se evalúa la presencia de esa IgE específica que está unida al mastocito. Es una prueba muy específica, es rápida, es bastante económica, pero tiene que estar supervisada por un médico. No es muy común que produzca un cuadro de anafilaxis, pero tiene que estar siempre hecha bajo supervisión médica. Y lo que se evalúa es la roncha que se produce, como está en la imagen, que se va a comparar con un testigo y que supera ciertos milímetros, se considera positiva. Y en el caso de las pruebas in vitro, la más difundida es el dosaje de inmunoglobulina específica. El ensayo es un ensayo tipo sándwich, donde vamos a tener, generalmente nosotros lo usamos en fase sólida, que va a estar sensibilizada con el alergeno, se va a incubar con la muestra del paciente, y en el caso que tenga anticuerpos específicos, luego se revela con una antiinmunoglobulina IgE, que tiene alguna molécula que detecta algún tipo de señal.
Generalmente son métodos enzimáticos, quimioluminiscentes. Y acá, bueno, un resumen de las ventajas y desventajas que les decía que pueden tener ambos métodos, ya sea el método del prick test o el dosaje IgE específica. Es que, bueno, como les decía, el método del prick test es el método más utilizado, se usa en el consultorio por su rapidez y su bajo costo. Pero bueno, tiene la ventaja que es operador dependiente, sobre todo por la inoculación y por la lectura de la roncha. Al usarse extractos también tiene ventaja de poder producir falsos positivos, porque los extractos tengan en cuenta que tienen antígenos alergénicos y no alergénicos, y de acuerdo al lote, la producción donde se compra y cómo varía año a año, puede tener diríamos, moléculas de impurezas que pueden causar falsos positivos. A su vez es dependiente del tratamiento con histamina, entonces los pacientes ya tomando antihistamínicos suele dar falsos positivos. Ya dijimos que mide la reactividad bueno, por medio de la roncha, y también que bueno, un resultado positivo puede ocurrir sin síntomas clínicos, al igual que los asintomáticos puede predecir, y en el caso que es positivo, puede predecir un futuro de alergia futura. Y lo de sí que son seguras, eso ya lo había dicho. Con respecto a la IgE específica, no nombré nada de la IgE total, que bueno, también se suele hacer. La IgE total es bastante inespecífica, bueno, es cuantitativa, pero bueno, valores elevados no se vieron relacionados siempre a procesos alérgicos, porque pueden ser por enfermedades parasitarias, por ejemplo, y personas con alergia suelen tener IgE total, a veces normal. Entonces, como un marcador orientativo, pero no determina nada. En el caso de la IgE específica, sí. Bueno, es la ventaja que bueno, es operador independiente, es cuantitativa y automatizable. Y como dije en las primeras diapositivas, detecta esa presencia de esa IgE que es capaz de unirse al extracto alergénico con componente molecular. Acá está bueno porque te podemos tener ensayos singleplex o multi. El multi es el que vamos a hablar más adelante, que es el test de Alex. Y el singleplex es cuando se prueba un alérgeno por vez. Generalmente, esto lo vamos a ver cuando el paciente se hace un prick test y tiene el alergista tiene alguna sospecha de acuerdo a cómo le dio, lo confirma haciendo una IgE específica a alérgenos seleccionados. No se hace una batería completa. Y siempre hay que tener en cuenta esto, que la presencia de IgE específica va a decir siempre sensibilización, pero no va a ser un cuadro de alergia si no presenta síntomas clínicos. Bueno, sobre el ensayo singleplex y multiplex, hay dos escenarios posibles. El tradicional, que es el del singleplex, que va desde arriba para abajo, donde tenemos primero en el consultorio se le hace bueno, la anamnesis, las preguntas si tuvo algún consumo de algún alimento o algún tipo de alergeno que puedan sospechar, y se le hace el prick test. De acuerdo al resultado del prick test, luego pide una inmunoglobulina específica para ya alérgenos seleccionados por el médico. Y en el caso que no pueda definir o no pueda correlacionar, porque generalmente el prick test con el dosaje de IgE específica se correlacionan bastante, si hay alguna discrepancia puede pedir algún componente molecular que es el que vamos a desarrollar ahora. En cambio, en la teoría del multiplex se empieza al revés. Generalmente está muy relacionado a lo que es medicina de precisión. Se va a empezar directamente con el panel ampliado, el que tenemos disponible hace alrededor de casi 300, simultáneamente el 300 IgE específicas, y después, de acuerdo a ese panel, el médico ya va a poder seleccionarlo y relacionarlo con la clínica del paciente. Si bien al principio parece que la interpretación podría ser difícil, pero si está bien interpretado el informe, puede dar mucha información y hacer un tratamiento adecuado para el paciente. Y esto, si ya lo... También las ventajas que acabo de decir, las diferencias entre el test single y multiplex. Sabemos que generalmente se usa para confirmar el singleplex un test de cutáneo positivo. Se van a usar paneles de alergeno que van a variar con la edad, se van a hacer pruebas seleccionadas, no se puede hacer un perfil completo, sino algunos alergenos que el médico sospeche de acuerdo a la prueba cutánea. Y siempre eso, tratar de permitir, ya sea cualquiera de los dos, de perfilar al paciente antes de la inmunoterapia, para no tratar
no eliminar algún alimento que no tiene que no le causa ningún proceso alérgico, o no hacer alguna inmunoterapia específica en vano, ya que esos tratamientos son bastante largos de años y capaz que estás haciendo una terapia contra algo que realmente no es alérgico. Ahora Florencia va a explicar un poco de lo que es las reacciones cruzadas que se pueden ver, que también hay que saber interpretarla, porque pueden confundir a la hora de quitar o no algún alérgeno. Y el multiplex, bueno, la ventaja que tiene que también se usa muy poca muestra, con un poquito de muestra de suero del paciente ya se hace toda la batería de alergenos. Bueno, brinda un perfil completo de sensibilización y después, bueno, de acuerdo a esos resultados, como decía, ya después el médico con la anamnesis puede guiarse o refinar con todos estos resultados de la prueba. Es muy útil, como dice ahí al final, en pacientes con alergias múltiples o cuadros muy complejos. Bueno, gracias, Fran. Ante todo, buenas tardes a todos. Cuando hablamos de alergias, uno de los conceptos más importantes son las reactividades cruzadas. Los alérgenos específicos de cada especie se refieren a la sensibilización primaria o genuina a una fuente de alérgenos específicos, es decir, es la molécula que provoca la reacción alérgica. La cosensibilización es la sensibilización independiente a diferentes fuentes de alérgenos, pero que no están relacionados estructuralmente. En cambio, la reactividad cruzada ocurre cuando el sistema inmune reconoce alergenos con estructuras similares en distintas fuentes alergénicas. Los panalergenos son familias de proteínas conservadas, comunes a distintas especies, que pueden causar las reactividades cruzadas. Bien, las moléculas alergénicas se clasifican en familias de acuerdo a la secuencia de aminoácidos y a su estructura 3D. ¿Cómo las nombramos? En función del género y especie, se utiliza su abreviatura. También se añade lo que es el número, que es el orden de identificación de los alergenos. Podemos ver ahí, por ejemplo, la familia, las distintas especies y cómo los alergenos se denominan con su abreviatura y el número. La disponibilidad de estas moléculas y su clasificación han permitido el desarrollo de pruebas multiplex más precisas para el diagnóstico de alergias. Bien, dentro de las familias, estas moléculas alergénicas comparten distintas propiedades. Algunas de esas propiedades son las de reactividad cruzada, la estabilidad frente al calor o a la digestión y la relevancia clínica. Y en función de eso también podemos determinar el riesgo a generar reactividad cruzada, a generar reacciones graves o leves. Entonces, por ejemplo, profilinas y PR10 tienen alta reactividad cruzada, a diferencia de las proteínas transportadoras de lípidos o proteínas de almacenamiento que tienen baja o moderada reactividad cruzada. Las profilinas y PR10 suelen ser inestables al calor y a la digestión, lo que hace que presenten un bajo riesgo y la relevancia clínica es baja, suele asociarse a reacciones locales, como ser, por ejemplo, un síndrome de alergia oral. Las proteínas de transporte de lípidos o las proteínas de almacenamiento, si bien tienen baja o moderada reactividad cruzada, son estables, por ende tienen una alta relevancia clínica y pueden provocar reacciones locales, pero también sistémicas, como ser una anafilaxia. Entonces, PR10, por ejemplo, el ejemplo más común es la reactividad cruzada entre abedul y alimento vegetal. Para abedul, BEP1 es la molécula alergénica clásica que va a tener reactividad cruzada con, por ejemplo, el maní, manzana, zanahoria, soja. Maní, ara H8, MALDE1, suelen generar síntomas leves, por ejemplo, síndrome de alergia oral, pero cuando BEP1, cuando la reactividad cruzada lo hace con la soja, puede causar anafilaxia.
Bueno, las profilinas tienen alta reactividad cruzada, suelen estar presentes en frutas y verduras, pero suelen causar formas leves de alergia. Por ejemplo, otra vez el abedul con melón, tomate, banana, naranja. Las proteínas transportadoras de lípidos suelen estar asociadas a reacciones graves y sobre todo cuando se tratan de múltiples sensibilizaciones, pueden provocar una anafilaxia. Las tropomiosinas, que no las habíamos mencionado, tienen alta reactividad cruzada entre alérgenos respiratorios y alimentarios. Y el clásico síndrome es el de ácaros con mariscos. Y las libocalinas también es otra familia que provoca reactividades cruzadas entre mamíferos. Bien, pero bueno, las reactividades cruzadas no solamente son debidas a proteínas, sino también pueden ser debidas a determinantes de carbohidratos de reactividad cruzada, que son los CCD. Estos son carbohidratos unidos a proteínas alergénicas, glicoproteínas, que pueden inducir la producción de IgE, pero no así tener síntomas clínicos, o sea, son clínicamente irrelevantes. Conducen a resultados positivos en pruebas de IgE específica, pudiendo dar impresión de una polisensibilización cuando en realidad no lo son. Contienen epitope-CCD, entonces los extractos y componentes naturalmente purificados de fuentes vegetales, de venenos himenópteros, etc. Y no contienen CCD, alérgenos producidos de forma recombinante. Bueno, tradicionalmente se utilizaban para el diagnóstico de alergias lo que son los extractos de alergenos. Son mezclas complejas de proteínas alergénicas y no alergénicas, incluidas los CCD, extraídas de fuentes alergénicas como la piel de animales, alimentos, etc. Pudiendo generar falsos positivos en las pruebas. El mayor problema con los extractos alérgenos es la variabilidad en la composición, por lo que se requiere bastante estandarización. Ahí es cuando entran los alérgenos moleculares, que son las moléculas individuales dentro de cada extracto y permiten la identificación de componentes clínicamente relevantes como marcadores de síntomas graves, de reactividad cruzada y de especies específicos. Brindando alta especificidad y estandarización tanto en la cantidad como en la calidad de los alérgenos presentes. Bien, un diagnóstico basado en extractos no nos permite diferenciar entre sensibilización genuina y reactividad cruzada. No posibilita una evaluación precisa del riesgo clínico, aumenta el riesgo de indicar una inmunoterapia innecesaria y se presentan muchos falsos negativos por ausencia de alérgenos relevantes y falsos positivos por presencia de CCD u otros contaminantes. En cambio, el diagnóstico con alérgenos moleculares refleja con mayor precisión el perfil real de sensibilización, permite diferenciar entre una cosensibilización y reactividad cruzada, mejora la evaluación del riesgo de reacciones alérgicas graves, presenta mayor precisión en la indicación de inmunoterapias y facilita recomendaciones clínicas personalizadas. El diagnóstico de alergias basado en moléculas. Bien, en 2020 la Organización Mundial de Alergias junto a otras organizaciones presentan un documento de consenso sobre el diagnóstico de alergias basado en moléculas, lo que implica el uso de herramientas avanzadas para un diagnóstico preciso y personalizado. La disponibilidad de moléculas alergénicas en la última década ha marcado el comienzo de una nueva fase en el diagnóstico de alergias, que hoy se denomina aplicaciones de diagnóstico molecular de alergias de precisión, PAMDA. PAMDA mejora la precisión diagnóstica y el manejo en pacientes alérgicos.
permite identificar a qué moléculas está sensibilizado el paciente. Permite diferenciar entre una sensibilización primaria y una sensibilización cruzada. Especialmente útil para alergias alimentarias, respiratorias, anafilaxia idiopática y alergias a venenos de himenópteros. Mejora la selección de pacientes y alérgenos para inmunoterapia y puede reducir los costos y tiempos en el tratamiento. Cuando se elige una inmunoterapia, en general, lo que se busca es que sea dirigida al alérgeno genuino. De esta forma, resolviendo el alérgeno genuino, se resuelven el resto de las reactividades cruzadas. A la vez, el paciente, al estar realizando la inmunoterapia, si hacemos un diagnóstico equívoco, el tiempo se prolonga. Conocer la estabilidad de los alérgenos es un factor clave para determinar el riesgo de las reacciones graves. Por lo que vimos antes, nosotros al determinar el alérgeno, nosotros podemos saber si tiene riesgo alto o bajo, implicancia clínica alta o baja. Fundamentalmente en pediatría, PANDA nos permite mapear el perfil de sensibilización con muy poca cantidad de suero. Lo que es bueno porque de esa forma es una prueba poco invasiva. Bueno, PANDA nos permite predecir una reacción como asma, rinitis alérgica, una posible anafilaxia, frente a alérgenos respiratorios, alimentarios, ocupacionales, en general el látex, frente a parásitos o a distintos insectos e himenópteros. Vamos a hablar un poco de algunos de los más importantes. Para alérgenos respiratorios tenemos ácaros de polvo doméstico. Por ejemplo, DERP1 y DERP2 predicen asma inmediata. DERP23 está asociado a asma en niños y adultos. DERP10 es el que se asocia a las reacciones cruzadas que habíamos hablado antes con los mariscos. Pólenes, podemos hablar, por ejemplo, del polen abedul, también lo habíamos hablado. Predicen una persistencia de rinitis alérgica y alto riesgo de reacciones cruzadas. Bueno, después de los ácaros y los pólenes, los más importantes son los animales domésticos, perros y gatos. Tenemos CANF1 y CANF5 para los perros, FELD1 y FELD4 para los gatos, y están asociados a asma alérgica. Por ejemplo, CANF5 se conoce que es específico del perro macho. Dentro de lo que es nuestro informe, y te dicen, ¿es tan específico? Sí. CANF5 es específico porque es una proteína prostática que suele estar en la orina de los perros machos. Bueno, vamos a seguir. Como alérgenos alimentarios podemos nombrar, por ejemplo, al huevo, GALD1, predice persistencia de la alergia y riesgos a anafilaxia. Para maní tenemos, por ejemplo, ARH2 y ARH6, es predictor de reacciones graves. Acá, por ejemplo, dentro del maní podemos ver que tenemos moléculas que pueden provocar reacciones graves y tenemos moléculas que pueden provocar síntomas leves. Entonces, conocer los alérgenos moleculares es muy importante. Para soja podemos tener GLIM4, que predice reacciones graves, lo habíamos visto también en las reacciones cruzadas con abedul. Tenemos para frutas rosáceas, por ejemplo, PRU-P3. Las frutas rosáceas se refieren a pera, manzana, entre otras. Es un marcador de reacciones graves. Para pescado tenemos el alergeno principal, son las parvalbúminas. En el caso de los mariscos, lo habíamos visto, teníamos tropomiosina y proteínas fijadoras de calcio que predicen reacciones graves.
Y por último, carne, tenemos alfagal, que se asocia a una anafilaxia retardada tras la ingestión de carne, especialmente tras picaduras de garrapata. Es decir, hubo casos donde a un chico le había picado una garrapata y después, al tiempo, está comiendo carne y desarrolla una anafilaxia. Entonces ahí lo empiezan a estudiar. Tenemos alérgenos ocupacionales como el látex, dijimos, el B1, el B3, 5, 602, 8. Alergia a parásitos, proteínas específicas de, por ejemplo, anisakis, que pueden asociarse a asmas más graves. Dentro de los himenópteros e insectos tenemos veneno de abeja, veneno de avispa, la hormiga. Es importante, en veneno de abeja, por ejemplo, la combinación de API-M1 y API-M10 nos permite diagnosticar casi el 90% de los casos. Y en el caso de veneno de avispa, BESB1, BESB5, también nos permite diagnosticar más del 90% de los casos. Y tenemos también para diferenciar entre polistes y Vespula. Bueno, y como último ítem tenemos el análisis molecular multiplex, que es el test ALEX. Laboratorio CIVIC ha incorporado esta innovadora prueba de alergia multiplex in vitro basada en ELISA para la medición cuantitativa de IgEs específicas, desarrollado por la empresa Madex. Este test nos permite mediciones simultáneas de IgE total e IgE específica. Cuenta con un panel de 295 alergenos, 178 son alergenos moleculares y 117 son extractos disponibles en el mercado. Y es muy importante porque tiene un bloqueo de los anticuerpos CCD que habíamos nombrado antes por la reactividad cruzada. Bueno, ahí también tenemos el código del laboratorio. El principio de este procedimiento, dijimos que ALEX es una prueba basada en el ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas, ELISA. Los extractos alergénicos o los alérgenos moleculares están acoplados a nanopartículas y depositados en una fase sólida. Es ese cartuchito y esa base. Bueno, lo que sucede es primero una incubación dentro del cartucho, es una incubación con el suero del paciente. El diluyente de la muestra contiene un inhibidor de los CCD. Se va a hacer un lavado, después se agrega un conjugado, se hace un segundo lavado, se coloca el sustrato, se detiene la reacción, se hace un último lavado, vamos a secarlo y vamos a leerlo en un software utilizamos el Image Explorer, que es exactamente el equipito para leer. La cantidad del precipitado es proporcional a la concentración de IgE específica en la muestra del paciente. Y vamos a ver un poco del informe que se presenta en formato de PDF. En la primera página lo que vamos a tener es la información del paciente y un resumen sobre las sensibilidades detectadas. Lo que vamos a ver también es distintos niveles de sensibilización a los grupos de alergenos. En la siguiente página, en las siguientes hasta el final, vamos a tener el detalle. Vamos a ver que tenemos el nombre, tenemos si se trata de un extracto o de la molécula, el alérgeno molecular. Tenemos la abreviatura y todo como se nombra el alérgeno, la función biológica y, por último, la concentración de la IgE específica en kilounidades por litro. Los valores esperables son, para IgE específica esperamos menor a 0,3 kilounidades por litro y en el caso de IgE total en adultos esperamos que sea de menor a 100 kilounidades por litro. Ya en la última página lo que vemos es una descripción general del número de fuentes alergénicas analizadas. Cabe recalcar que el diagnóstico clínico definitivo solo se debe hacer en conjunto con todos los hallazgos clínicos por parte del médico y no basarse únicamente en los resultados de un único método diagnóstico.
Como ventajas de Alex, la principal es que combina extractos y componentes, lo que reduce discrepancias y mejora la precisión diagnóstica. Nos brinda información valiosa para mejorar la calidad del diagnóstico y evaluar el riesgo de una posible anafilaxia. Resuelve lo que es el tema de reactividades cruzadas, identificando el alérgeno genuino primario. Nos permite una selección de una inmunoterapia con mayor precisión. Se puede hacer una evaluación rápida y exacta con pruebas mínimamente invasivas, lo cual es muy importante para pacientes pediátricos. Nos brinda la posibilidad de brindar recomendaciones dietéticas prácticas. Volviendo para atrás, decíamos que, por ejemplo, PRIs y profilinas eran inestables al calor y a la digestión, por ende, se puede pensar que un paciente puede ingerir, por ejemplo, un alimento de manera cocida. Al contrario, por ejemplo, para proteínas transportadoras de lípidos, como son bastante estables al calor y la digestión, deberían evitarse. Y hablamos de una calidad y pureza constante, ya que hay ausencia de contaminación de otros alérgenos y los CCD se encuentran inhibidos. El avance en herramientas diagnósticas y desarrollo de alérgenos moleculares ha permitido una caracterización detallada y precisa de las enfermedades alérgicas. Los ensayos multiplex permiten evaluar de manera simultánea una amplia cantidad de alergenos, y el análisis molecular multiplex brinda a médicos y pacientes una herramienta moderna y confiable en el estudio de enfermedades alérgicas con alta especificidad. Bueno, muchas gracias a todos. Fabián hablaba en el 2010, cuando arrancaron estos eventos científicos, ya estaba instalado el concepto de medicina personalizada, pero nos parecía mentira que algunas cosas iban a llegar a Rosario, que íbamos a tener al alcance todas estas posibilidades, y año a año nos sorprenden, y la charla que viene también lo va a hacer en relación a cuestiones específicas, en este caso con las alergias tan comunes, tan frecuentes, alergias alimentarias en chicos, pensaba que hoy son mucho más habituales y que en otra época se desconocía, y que han permitido, ¿no?, avanzar en tratamientos y sobre todo en prevención también, porque muchos de estos paneles lo que ayudan justamente es a evitar que se produzcan algunos problemas por justamente falta de conocimiento. No sé si tienen algunas preguntas, o sí, si quieren preguntas, allá hay alguien que pide el micrófono, me encanta que así sea. Así que Franco y Flor, les pido que tengan a mano también un micrófono para responder las inquietudes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Ricardo. Muy interesante las charlas. Cuando hablaron del método PANDA, lo nombraban como una técnica de predicción. Se me ocurre, ¿es predictiva en el sentido de que el paciente tiene que estar previamente sensibilizado y predecir cosas, reacciones peores sobre el paciente, o por ahí puede funcionar en pacientes que todavía no se han sensibilizado? Porque se me ocurre que para otros alergenos, como podrían ser medicamentos, cosas así, se podría utilizar como una técnica para saber si el paciente va a tener una reacción grave ante ese alergeno. Y la otra pregunta, tengo dos, ya sé que no hablaron de eso, pero me gustaría saber si tienen algún tipo de información acerca de epigenética, alergias, y cómo la epigenética puede prevenir o bien producir alergias. Bien, lo primero era lo de PANDA. Sí. Bueno, principalmente predecir se refiere a, al conocer el alérgeno, podemos predecir si va a generar una reacción grave o leve. Y lo que se puede hacer es evitar ciertas exposiciones. Sí. Yo no entendí la parte de los medicamentos. Yo me refiero a si el paciente tiene que estar previamente sensibilizado, o sea, ya haber sufrido, venir con un antecedente de alergia, o bien se puede predecir en un paciente que todavía no ha sido sensibilizado. Por ejemplo, te lo voy a decir en forma grosera, no comió nunca maní, por ejemplo. ¿Le puede detectar que va a ser alérgico al maní? A eso me refiero.
En realidad, Alex lo que detecta son IgE circulantes y fundamentalmente detectables. O sea, pacientes sensibilizados. Exacto. Bien. Yo quería aclarar lo de la parte de medicamentos, que bueno, que tengamos en cuenta que generalmente la IgE específica, ya sea por singleplex o multiplex, generalmente no buscamos a muy pocos medicamentos, casi muy poquitos. Sí, penicilina, algún antiinflamatorio, sino bueno, lo otro ya sí, habría que hacer un test de transformación blástica, otra metodología, porque bueno, no lo vamos a encontrar por IgE. Que también lo hacemos en el laboratorio, pero bueno, se evalúa por otra metodología. Esos métodos moleculares, es decir, imagino que deben investigar ciertas moléculas, si son moleculares. Esas moléculas, ¿tienen algún correlato en el genoma? Es decir, ¿se pueden buscar eso en el ADN y de alguna manera ver si el paciente puede producir esas alergias? En realidad, las moléculas estas que tenemos son las de cada uno de las fuentes. Bien. Exacto. Se buscan fuentes. No, pero Claro. pensaba que eran moléculas que el huésped producía. No, son moléculas de la fuente alergénica. Ahora lo entendí. Y lo que... Entonces tiene que estar sensibilizado. Claro, tal cual. Acá hay otra pregunta. Sí, yo quisiera preguntarle si ustedes en el informe que entregan emiten alguna explicación sobre las reacciones cruzadas, si hacen alguna indicación para el médico que lo va a interpretar, o solamente dejan que el médico con sus conocimientos interprete cuáles son todas las reacciones en función del valor de IgE específica que tiene cada uno de los alergenos moleculares. Bien, en realidad sí se hace, hay como un breve texto referido a cada una de estas familias, pero el médico es quien tiene que hacer el diagnóstico y no va a estar en el informe. Claro, o sea, no para cada paciente en particular ustedes no emiten. No hacemos recomendaciones. Ninguna interpretación. En el informe no se hacen recomendaciones. Y esto lo ligo, Franco, Florencia, con algo que hemos hablado con Martín y otros científicos en los eventos CIVIC en relación a todos estos test personalizados que se ofrecen hasta por internet y que queda muy claro, lo decías vos, Flor, que esto tiene que estar interpretado, leído con la sintomatología clínica, que tiene que haber un profesional mediando entre esto, porque uno lo ve muy atractivo y enseguida piensa, bueno, qué interesante, ¿no? Pasa con otros. Parece que lo compra, se lo hace en la casa y... No se va camino a eso no sería lo ideal tampoco, ¿no? No, acá el término personalizada no es más porque sea autopersonal, Exacto, sino es para dirigir bien la terapéutica o las condiciones a seguir por el médico y no perder tiempo porque, bueno, en todos los tratamientos alérgicos son generalmente prolongados en el tiempo y, bueno, y aparte hay un costo por parte del paciente que tiene que asumir porque, bueno, son terapias que a veces no están reconocidas por las obras sociales, entonces, bueno, hacer una terapia inadecuada varios años puede ser contraproducente y innecesaria. Fabián. No, una cosa que quería agregar respecto a lo que preguntaba la doctora, me parece que hay un tema de que va a ser una evolución que vamos a tener que pensar como bioquímicos si es hasta dónde podemos llegar en una interpretación del resultado en relación a la conducta médica. La realidad muchas veces lo que nosotros tratamos de hacer es cuando, y esto no en este caso, sino en cualquier caso en general, cuando uno tiene alguna característica en los resultados que encuentra es conectarse con el médico, digamos. Acá es difícil y todavía no está muy en nuestra cultura de la relación entre el bioquímico y el médico, no está muy aceptado la recomendación del bioquímico hacia una práctica médica o hacia un criterio diagnóstico clínico. Pero eso no invalida que nosotros como bioquímicos podamos hablar con el médico, tengo este caso, fíjate qué te parece, me parece que esa interacción es la que retroalimenta a las dos partes y que probablemente en el futuro va a permitir que nosotros tengamos alguna posibilidad de generar comentarios. Esto ya ocurre por ahí en test más complejos, como los genéticos, en donde en realidad tenés algo molecular, algo de genética clínica y una recomendación a lo mejor al médico tratante. Pero me parece que esa situación es una cosa que vamos a tener que evolucionar y hoy me parece que es más off-label y va fuera de lo que es el informe físico, pero sí una responsabilidad que me parece importante como bioquímico tengamos de contactar al médico cuando encontramos algo que pueda ser comunicable o crítico para el paciente, ¿está? Sobre todo si encontramos algo que puede cambiarle la
el riesgo de vida al paciente. En este caso y en cualquier caso, ¿eh? En relación a si el paciente está ya en tratamiento, ¿hay alguna salvedad que hacer de acuerdo a la terapia o no que esté realizando? Creo que lo tenía, pero no sé si lo dije, porque aclaré para las pruebas de in vivo, las dérmicas, Sí. que sí habría que suspender. Para todo lo que es múltiple, no pasa nada. Bien. Se puede hacer el dosaje de inmunoglobulina específica sin inconveniente. Sí, principalmente meloxicam para algunas alergias respiratorias es muy utilizado y no afecta para nada lo que es Alex. Bien, ¿alguna otra pregunta del auditorio? Sé que van a surgir, pero bueno, también después de la charla van a estar los profesionales para compartir con ustedes y poder hacer preguntas. Hago la última, ¿qué conocimiento hay en nuestro medio, en la comunidad médica, de multiplex, ya que es muy nuevo? Y nosotros estuvimos en el Congreso de Alergia en agosto, que se hizo en Buenos Aires. Y muchas de las charlas se habló todo, casi todo el Congreso se habló muchísimo de toda esta tecnología por diagnósticos moleculares, así que los médicos, los alergistas están empapados en toda esta nueva tecnología. Bueno, les agradecemos. Ahora que tengo una pregunta más, doctor Galíndez. Quería complementar un poco lo que dijo Fabián, lo que nos pasa a los médicos con este tipo de situaciones. No se hace un diagnóstico, no se dice qué es, pero nos influye directamente. Es decir, cómo podemos contrarrestar desde la clínica lo que dice un diagnóstico molecular. Es lo mismo que cuando tenemos una imagen en la resonancia magnética, al clínico la interpretación ya se le pone complicada. Así que lo que quiero decirles es que aunque ustedes no lo digan, lo están diciendo, porque el médico no puede salirse de eso. Imagínense contradecir al multiplex. Resulta muy complicado, así que no lo dicen, tienen el criterio médico, pero el médico quedó encerrado en el estudio, ¿no? Bien, bueno, agradecemos muchísimo entonces a Franco de Lepialle y a Florencia Fernández de Civic Laboratorios por habernos traído esta innovación aquí al Encuentro Civic.